Bienvenidos a esta presentación sobre la Corte Penal Internacional. Soy Maritza Pilataxi, alumna de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador. Les invito a conocer sobre la Corte Penal Internacional. ¿Cómo surge la Corte Penal Internacional? Durante el último siglo hemos sido testigos de la peor violencia en la historia de la humanidad. Solo en los últimos 50 años, más de 250.000 conflictos han entrado en erupción en todo el mundo, y más de 86 millones de civiles, sobre todo mujeres y niños, han muerto en estos conflictos. La mayor parte de estas víctimas han sido olvidadas, y solo un puñado de perpetradores han respondido ante la justicia. Entonces, las Naciones Unidas, por medio de su Asamblea General, reconoció la necesidad de un mecanismo permanente para procesar asesinos y criminales de guerra, por lo que el 17 de julio de 1998, tras 5 semanas de intensas negociaciones, 120 naciones votaron a favor, y el 1 de julio de 2002 entró en vigor el Estatuto de Roma, tras su ratificación por 60 países. Actualmente son 122 los países que han ratificado el Estatuto de Roma, incluido el Ecuador, que ratificó el Estatuto el 5 de febrero de 2002. Pero, ¿qué es la Corte Penal Internacional? Es el primer tribunal internacional de carácter permanente, que tiene jurisdicción sobre los crímenes más graves que amenazan la paz, la seguridad y el bienestar en el mundo. La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, es un organismo internacional con personalidad jurídica propia e independiente de cualquier otro órgano internacional, como la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos. Los idiomas oficiales de la Corte son el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Sin embargo, los idiomas de trabajo de la Corte son el francés y el inglés. ¿Cuál es su objetivo? La Corte Penal Internacional es un tribunal estable y permanente. Constituye la primera jurisdicción internacional con vocación y aspiración de universalidad, cuyo propósito es investigar y sancionar a los principales responsables de ordenar o cometer crímenes internacionales. Cabe mencionar que solo tiene competencia para juzgar a las personas y no a estados u organismos internacionales. Además, la Corte tiene por objetivo complementar los sistemas nacionales de justicia penal y no sustituirlos. Solo puede enjuiciar cuando los sistemas nacionales de justicia no llevan a cabo un juicio o alegan que lo hacen, pero en realidad no están dispuestos a llevar a cabo ese enjuiciamiento. Este principio fundamental se conoce como principio de complementariedad. A continuación, su estructura. La Corte Penal Internacional está formada por los siguientes órganos. La Presidencia está integrada por 3 magistrados, el presidente y 2 vicepresidentes. La Presidencia administra la Corte, la representa ante todo el mundo y ayuda a organizar la labor de los magistrados. De igual manera, supervisa las penas de muerte a las personas declaradas como culpables por la Corte. Las cámaras. Existen 3 divisiones en la Corte: división de apelaciones, división de juicio, división de prejuicio. Cada división es responsable de llevar a cabo las funciones jurídicas de la Corte. La división de apelaciones se compone por el presidente y otros 4 jueces, mientras que la división del juicio y la del prejuicio cuentan con no menos de 6 cada una. Estas últimas 2 divisiones se componen predominantemente de jueces con experiencia en juicios criminales. La Fiscalía, cuyo mandato es conducir las investigaciones y persecución de crímenes que caen dentro de la jurisdicción de la Corte. La Secretaría es el órgano responsable de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte y de preservarle servicios. El secretario también es responsable de establecer una dependencia de víctimas y testigos. Esta dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad. Además, prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que compadezcan ante la Corte y a otras personas que estén en peligro en razón de testimonio prestado. Jueces.
La Corte está integrada por 18 jueces, que son elegidos a partir de dos listas. Lista A consiste en candidatos con gran competencia en derecho penal y procesal, y la lista B consiste en candidatos con competencia en áreas de derecho internacional. ¿Cuáles son los crímenes de competencia de la Corte? Según el Estatuto de Roma, los crímenes de competencia de la Corte son el genocidio, que son los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los crímenes de lesa humanidad se refieren a aquellos que por sus características y naturaleza ofenden y agravian a la humanidad en conjunto. Los crímenes de guerra, que son aquellas violaciones graves a los 4 convenios de Ginebra y a sus 2 protocolos adicionales, tanto en el contexto de conflictos armados internacionales como los no internacionales. Y finalmente, el crimen de agresión, el cual regula el uso ilegal de la fuerza de un Estado contra otro. En cuanto a la jurisdicción, los estados que pasen a ser parte en el Estatuto de la Corte aceptan de esta forma la jurisdicción del tribunal, el que podrá ejercer su competencia, si el crimen se ha cometido en el territorio de un Estado parte o si el acusado es nacional de un Estado parte, cuando la investigación haya sido iniciada por un Estado parte o el fiscal de oficio. Con respecto al marco legal de la Corte, se encuentra regulado en el Estatuto de Roma y en el que se puede distinguir los principios generales de derecho penal, los cuales hacen referencia al principio por medio del cual una persona no podrá ser procesada por la Corte en razón de conductas delictivas, por las cuales ya hubiese sido juzgado, absuelto o condenado. Los derechos de las personas objeto de investigación. El artículo establece que nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho aplicable. El Estatuto de la Corte establece el orden de prelación en que se aplicarán las normas en el mismo disponible. La denuncia ante la Corte Penal Internacional. El fundamento razonable, necesario para proceder, de acuerdo a lo señalado por el Estatuto de Roma, instrumento por virtud del cual es creada la Corte Penal Internacional, se configura a partir de 3 requisitos. El primer requisito, crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Un crimen es competencia de la Corte si se acreditan 3 criterios, el material, el temporal y el territorio o personal. Material, si se encuadra en el tipo penal de alguno de los crímenes mencionados con anterioridad. Temporal, si el acontecimiento es después de la entrada en vigor para el Estado de que se trate. Y territorial, si se cometió en territorio de un Estado parte. Segundo requisito, que no se actualice alguna de las causas de inadmisibilidad. Una situación es inadmisible si el asunto ya ha sido o está siendo investigado por el Estado que tiene jurisdicción sobre él, excepto si dicho Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o enjuiciamiento o no puede realmente hacerlo. Tercer requisito, que la apertura de una investigación no sea contraria al interés de la justicia. Se refiere a la existencia de procesos de paz o de conciliación nacional y a los intereses de las víctimas que podrían verse afectadas al iniciar una investigación. Procedimiento ante la Corte Penal Internacional. De manera breve, podemos señalar que el Estatuto de Roma prevé para el enjuiciamiento de los crímenes una primera instancia. La primera instancia se encuentra dividida en 2 fases. La primera, que será la propiamente instructora o de investigación de los hechos, y la segunda, la del plenario, juicio propiamente dicho o acto de la vista oral, que contiene la fase de decisión. En segunda instancia, se lleva a cabo un procedimiento de apelación, el órgano encargado de conocer los recursos de apelación que se interpongan en la sala de apelación. Gracias por su atención. Espero que haya sido de gran ayuda este video sobre la Corte Penal Internacional. No se olviden de darle like al video. Muchas gracias y compartan por favor.